Me complace presentar al ingeniero Luis Daniel Chacón. Él hace parte de la primera promoción de estudiantes y el primer ingeniero que presentó proyecto de grado de la Universidad Industrial de Santander. Es una persona mayor, con una tremenda lucidez mental y un deseo también muy generoso de contar la historia, de hacernos saber cómo fueron los orígenes de la universidad y cómo era la vida de los estudiantes en esos primeros días del alma mater. Buenos días, don Luis. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Yo estoy bien. ¿Usted qué tal? Bien, también afortunadamente. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Bien, ¿no? sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces usted es de la primera promoción, ¿no? Sí, doctor. Nosotros, es decir, iniciamos el 1 de marzo del año 1948 y fuimos afortunados en el sentido que el Instituto Tecnológico Damaso Zapata nos dio alojamiento a nosotros. ¿Les dio alojamiento? Alojamiento, es decir, alojamiento para estar la primera clase inclusive. La primera clase fue allá. La primera clase fue en un aula que hay fuera del edificio principal, porque la misa de ceremonia de inauguración fue el 1 de marzo del año 48, un lunes, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, y una misa oficiada por el padre Gilberto Serrano Ferreira, que era coadjutor de la parroquia de San Laureano. Ajá. Y después de la ceremonia, el doctor Julio Álvarez Cerón, que había estado trabajando en el proyecto con Mario Galán Gómez en el año 40, él está en ese momento de rector del Damaso Zapata. Entonces, cuando terminó la ceremonia, nosotros nos acogimos junto a él y le dijimos, doctor, ¿y dónde nos van a dictar la primera clase? Dijo, también lo llevo, y hay un salón donde les vamos a dictar la primera clase. Y le dijimos, profesor, él dijo, no, es que los licenciados aquí del Daniel Ramírez, Jesús Chaparro, Gilberto Arias Félix de Química, y les van a dictar las clases mientras llegan unos que están por llegar. Entonces nos encaminamos a la sede, que no fue, y ahí encontramos que era un depósito de pupitres que se usaban para que los ebanistas que estudiaban estudios de ebanistería en el Instituto de Damaso Zapata los arreglaran. Ajá. Entonces le dijimos, doctor, pero es que eso está lleno. Dijo, no, esta tarde se lo arreglan, mañana 2 de marzo, tranquilos que ahí está su sede. Y así fue, nos limpió ella la sede. Y hoy en día está, porque lo que le comentaba, doctor, que yo estuve, porque siempre que a mí me corresponde la votación en el Damaso Zapata, entonces me paso allá por lo que fue mi sede, inclusive saco fotos, pero hoy la vi muy deteriorada, doctor. Ahora está deteriorada. Está muy deteriorada, sí. Ajá. Bueno, pero hay una placa, perdón, sí. Hay una placa que la identifica, que es una placa que está dedicada a un alumno que dice a Luis Eduardo Niño Gómez, que fue alumno y profesor del Damaso Zapata en el Oiva 1920, Massachusetts 1944. Es decir, un joven que se fue para Estados Unidos, había sido experto del Damaso Zapata, había estado dictando clases ahí y posteriormente viajó a Massachusetts y allá se accidentó y se mató. Bueno, ¿y cuántos estudiantes fueron a esa misa y a esa primera clase? Bueno, a esa misa exactamente fuimos 18 estudiantes. Los nombres sí los tengo anotados, ¿no? Pero fuimos 18. El 2 de marzo, el día que eso fue en la ceremonia religiosa, y el 2 de marzo apareció un nuevo estudiante que se llamó Carlos Camargo, con el cual completamos 19. Con esos 19 estuvimos ahí en esa aula del Damaso Zapata 15 días, las 2 primeras semanas. No había rector, no había personal administrativo de ninguna clase. El que manejaba eso era el doctor Julio Álvarez Cerón, porque él era un loco, porque aquí en Santander había sido una universidad. Entonces, y por eso él ayudó mucho con Mario Galán Gómez a las ordenanzas que presentaron a la Asamblea. Sí. Entonces, fue cuando nos pasamos a la sede, que desafortunadamente es de mala trayectoria, ¿no?
¿De mala trayectoria? Sí, porque ahí en esa casa funcionó una casa de lenocinio, ¿Y eso dónde era? en la calle 14, número 3036. Entonces, antes de ser Universidad Industrial de Santander, Casa de Lenocinio. Sí, casa de lenocinio. Ajá. Esa casa La demolieron. era una casa de 2 pisos. De 2 pisos, sí. Y yo tengo el plano de los 7 estudiantes que estuvimos viviendo ahí, porque eso es una historia muy larga, doctor. Porque a raíz del 9 de abril del año 48, nosotros estábamos ahí hacia un viernes, cuando mataron al doctor Gaitán, y entonces dijeron, veníamos, Álvaro Garzón Palacino, me acuerdo mucho, José Gutiérrez Leguizamón, que eran compañeros en una residencia que teníamos en Sol de Oriente, íbamos hacia la facultad que era en la calle 14 con carrera 30, ¿no? Llegamos allá y nos sentamos a esperar al profesor de dibujo, que era el doctor Mora, para que nos dictara la clase, porque un viernes, porque salíamos a vacaciones, que la más siguiente era Semana Santa. Ajá. Entonces, llegamos ahí, y entonces están ahí como faltando un cuarto para las 2, y el profesor no llega, el doctor Mora, entonces bajó una camioneta, y entonces nos dijo, ustedes tienen que irse de acá porque la asamblea departamental no les va a aprobar un centavo para ustedes, la universidad no va a funcionar más. Entonces, y cogen sus cositas, teníamos las escuadras, la T de dibujar, y cogimos ahí, y nos volvimos allá para la casa. Y allá nos estuvimos porque, y entonces el doctor Nicanor, pues... ¿Ya era rector Sí, claro, ya, él sí llegó. Cuando ya llegamos a la nueva sede del Lenocinio, llegó él, llegó Marcos Arena Buenahora, que fue el secretario, llegó la secretaria Beatriz Vesga Gómez, eso era el don Carlos Gómez Albarracín, que era el secretario de un Mario Castro, que era el Mario Castro Wilchis, era el habilitado que llamábamos, que era el que recibía lo de las pensiones, lo de las matrículas. Sí. Pero claro que a nosotros no nos cobraban matrícula. ¿A usted no le cobraban matrícula? No, eran 6 pesos mensuales. La matrícula del año valía en la universidad. En esa época, 6 pesos, sí. Valía 6 pesos la matrícula. Pero entonces a mí, el rector, el secretario de Educación de entonces, que era el doctor Francisco García Valderrama, él, porque es que la historia mía es que yo soy bachiller del Guanentá en el año 45. Guanentá de San Gil. Guanentá de San Gil. Allá salimos 15 bachilleres. Ajá. Y entonces ahí me dio que por irme a Medellín a estudiar en el año 46. Me fui a Medellín, estuve 6 meses, pero económicamente la familia no podía sostenerme, entonces me regresé nuevamente. ¿Usted estaba en la Facultad de Minas? La Facultad de Minas, que queda en Robledo. En Robledo. Y entonces se fue a estudiar allá, pero no alcanzaba la plata. No alcanzaba la plata. Ajá, entonces, sin embargo, le dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar. Y entonces le solucioné muchos problemas porque, lógicamente, yo como mayor de una familia de 12 hijos, llevaba, en esa época se decía que el mayor debía de llevar el mando del hogar cuando el papá lo necesitara. Entonces, él inclusive cuando me fui a Medellín, para él fue una pérdida tremenda porque se acabó quien le ayudara a él en su finanzas, porque él era un top, no analfabeta completamente, pero escasamente se hace sumar y restar nomás. Entonces, porque en esa época no estudiaba nadie, ¿no? Bueno, entonces me volví y el 47 le dije a mi papá, yo tengo que ir nuevamente. Me fui. Y allá tuve la sorpresa, fuimos compañeros con Carlos Ardila Lule. Estudiamos. Él me prestaba libros y claro que él estaba, porque ese año la Escuela de Minas abrió 2 cursos, el curso A y el curso B. Yo quedé en el curso A y él quedó en el curso B. Pero los profesores eran los mismos, el doctor Mira, profesor de álgebra, el doctor John Aranga, profesor de geometría. Uno que le decíamos el peludo Mejía, el peludo, porque era muy velludo, ¿no? Entonces le decíamos peludo Mejía, era el de física. Y el negro Durán que le decíamos el profesor de química. Esos profesores nos dictaban clases a nosotros en el A y en el B también, en el B. Entonces teníamos ocasión en un receso que hubo, me encontré con Carlos Ardila ahí en la cafetería de la universidad, de la Facultad de Minas, Escuela de Minas. Entonces
Me dijo, oiga, somos pocos los santanderianos. Me dijo, y le dije, pues sí, no somos sino los dos, porque es que nadie iba casi aquí de Santander a estudiar a la Escuela de Minas. Claro. Y entonces fuimos amigos, y entonces dijo, bueno, como son los mismos profesores, ahí nos ayudamos mutuamente. Me dijo el doctor Carlos Ardila, yo en esa época, lógicamente, me dijo, ¿por qué no se va a vivir a la pensión donde está allá? Si tenemos más oportunidad de estudiar ambos cuando hayan las previas, porque eran previas mensuales las que habían allá en esa época. Y entonces le dije, ¿y por qué no se viene a vivir aquí a donde yo vivo? Yo vivía en la calle Colombia, entre Junín y Ayacucho, en Medellín. Cerquita. Es decir, no cerquita. Caminando llegaba. Sí. Y entonces le dije, no, yo me quedo aquí porque aquí tengo ya mis amigos con los cuales celebro los viernes culturales, y a él no le gustaba el trago, para que no. Él era muy astemio. Carlos Ardila Lula decía, era muy astemio. Bueno, pero usted se volvió para Bucaramanga. Pero yo me volví en el 47 porque entonces ya mi papá me dijo que definitivamente no podía. Económicamente. No, económicamente. Y aquí no le cobraban matrículas. Y entonces aquí me encontré con un señor, ya le mencioné una Paulina, ¿no es cierto? Paulina, sí. Luis Alberto Vargas, que era compadre de mi papá y tenía una esposa muy bonita, ¿no? Paulina Durán Vargas, de Vargas, era Paulina Durán. Y entonces era el que me alojaba cuando yo venía de Medellín. Yo llegaba ahí mientras pasaba para San Gil, porque yo vivía en San Gil, lógicamente. Entonces, él dijo, pues yo soy muy amigo de Pacho García Valderrama, que es el secretario de Educación, y le dice que le dé una beca para que siga estudiando allá en Medellín. Entonces le dije, pues sí, vamos a ver, y me dijo, Paulino, sí, vaya, aproveche que aquí Luis Alberto le está ofreciendo, que él es muy amigo de Pacho, Pachito le decían. Entonces nos fuimos por la Secretaría de Educación aquí de Bucaramanga allá. Y tan pronto se anunció Luis Alberto Vargas, que era él, inmediatamente lo mandó a seguir el Pachito García Valderrama. Y entonces estuvieron charlando ahí de la política, porque en esa época la política era muy brava, digámoslo así, entre liberales y conservadores, ¿no? Desafortunadamente. ¿Y ambos eran qué? No, él era liberal y yo era conservador. ¿Usted era conservador? Sí. Es conservador. Soy ya poco, porque se murió Laureano Gómez y Mariano Espina, pero ya no nos quedó jefe. Bueno, y entonces fui a donde Pachito. Entonces le digo, y ese joven que viene con usted, que yo no viene a pedir una cuestión, que a ver si es posible, que le dé una beca para estudiar, porque está estudiando en Medellín. Entonces le dijo, beca, no hay becas, pero hagamos una cosa. Aquí está, hay el proyecto de que el año entrante va a haber una universidad. Hagamos una cosa, yo le doy una beca, pero para que estudie aquí en la universidad, porque necesitamos llegar gente. Y entonces me dio una beca de 30 pesos mensuales. Es bastante plata, ¿no? Era bastante plata. Muchísima plata. Claro, sí, porque yo pagaba, en Medellín pagaba 35 pesos, allá me salía el mes como por 70 pesos mensuales, era muy costoso. Era costoso. Acá, entonces, me dio la beca de 30, pero entonces me dijo, y fuera de eso, entonces ya me dijo, ¿qué opinas? Le dije, doctor, voy a pensarlo porque es que yo allá hice un primer año y entonces ¿cómo voy a seguir perdiendo años? Digo, bueno, piénselo bien y me avisa. Como a los 3 días, yo me quedé en estos días en Bucaramanga en la casa de Luis Alberto Vargas. Y entonces me dijo, vaya a ver si ya resolvió que si se queda, vaya y le dice a Pacho. Entonces me fui y entonces tan pronto le anunciaron al director que era el recomendado de Luis Alberto Vargas, me mandó a seguir y dijo, ¿qué resolvió? Le dije, no, doctor, le acepto. Digo, me gusta porque esto es una obra de los santanderianos y los santanderianos tenemos que sacar adelante lo que María Galán Gómez quiso hacer desde el año 40. Qué bueno. Y entonces me dieron la beca. Pero dijo, y es que además hay una cuestión, una beca adicional, que es 40 pesos, que dan, dentro del presupuesto de los municipios se le concede, pero como nadie estudia estudios agrícolas e industriales, y ustedes van a estudiar industriales, usted tiene, es decir, cumple el requisito de que no es una facultad común y corriente, no es industrial. Entonces me dieron la beca de 40 pesos, entonces ya redondeé 70 pesos. Sí. Bueno, entonces con eso entonces ya quedé tranquilo y dije, bueno, y entonces yo dije, bueno, le acepto, doctor, y entonces
Yo, bueno, no sabemos en la fecha, me dijo, pero ahí, aquí viene Luis Alberto, le dije a Luis Alberto que venga y me pregunte a ver cuándo va a ser la cuestión. Y eso fue el 1 de marzo. Pero entonces, yo llegué aquí el 28 de febrero del año 48, viajé de San Gil a Bucaramanga y me alojé en el Hotel Savoy, porque aquí en esa época no había alojamiento para estudiantes, no conocían esa actividad, pero yo sí la conocía en Medellín, exactamente, el hotel, residencias para estudiantes, esta cuestión. Y entonces estuve alojado en el Hotel Savoy 5 días, pero durante la ceremonia de la misa, de camino, le dije a Álvaro Garzón, uno de los compañeros, le dije, ¿a ustedes dónde viven? Digo, no, nosotros tenemos una vivienda por ahí en Sol de Oriente. Le dije, ¿no habrá un cupo para mí? Le dije, pues, me dijeron, pues, me dijo él, pues hable con Alfonso Ramírez, que está aquí también porque él va a ser del primer grupo, de aquí, de nosotros, no se hablaba del primer grupo, sino de nosotros. Es compañero, entonces hablé y le dije, Alfonso, me dijo aquí Álvaro que usted tiene una tía que tiene una casa. Digo, sí, allá. Claro que yo a veces voy y a veces no voy porque es que tengo un problema familiar allá con mi papá, Alfonso, ¿no? Pero la señora de ahí, doña, era tía de él. Entonces, ella lo alojaba cuando lo echaban de allá de la casa de él. Entonces, en el cuarto donde él dormía, me acomodaron una cama y entonces ahí me alojé. Y ahí fue cuando el 9 de abril, pues, estando ahí a la 1 de la tarde empezó que habían matado a Gaitán. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Entonces nos fuimos hacia la universidad y fue cuando nos sentamos ahí en el borde de la esta. Llegó una camioneta con liberales ahí. ¿Con liberales? Tal vez sí, porque dijeron, este antro de conservadores tiene que acabarse. La asamblea no le dará un peso para esta universidad. Entonces nos fuimos por la casa. Estuvimos allá la Semana Santa, desolada, fue una Semana Santa. Entonces, por ahí como a finales de abril, y entonces Nicanor como conservador, lógicamente él no podía salir. Nicanor no podía, porque era conservador. Primer rector. Primer rector, era conservador. Y era muy amigo, inclusive fue muy amigo de un sobrino de Mariano Espina Pérez, en esa época. Bueno, entonces fuimos a la casa de él, que vivía en Sotomayor. Le dijimos, doctor Nicanor, ¿qué hacemos? Nosotros se nos cumple ahora el mes, el primero de mayo, y nosotros tenemos que entregar la vivienda. No tenemos vivienda porque yo me había ido para San Gil, y dije, no, como la universidad no va a ser, entonces me fui para San Gil. Pero entonces en esa época, de finales de abril, entonces le dijimos, dijo, no, esperen que la universidad, ahí tenemos que insistir. Le dijimos, bueno, y no le hacía mucho caso a él, porque Nicanor es decir, para mí era una persona, como un ejemplo, por esto, porque él fue bachiller del Colegio Guadalajara del año 31, 1900, después se fue a estudiar en la Escuela de Minas, él estuvo en la Escuela de Minas, Nicanor, él era ingeniero civil y de minas. Es decir, yo estaba siguiendo como los pasos de él, Guadentino, Escuela de Minas, y luego Universidad Industrial de Santander. Exactamente. Y era un hombre inteligente. Inteligente, sí. Muy inteligente. Y sobre todo quería mucho a Santander. Sí. Porque él trabajaba en Bavaria, se ganaba 800 pesos mensuales. Él fue el que construyó 5 cervecerías, es decir, estuvo adelantando la construcción de 5 cervecerías de Bavaria, que ya me las sé, 7 son. Entre ellas Bucaramanga, Neiva, Buga, Ibagué, Girardot, Neiva, Villavicencio, son 7. En el programa ese que tenía Bavaria, y entonces adelantó, porque él se vinculó a Bavaria en el año 43. Ajá. Se había vinculado a Bavaria. Bueno, y este profesor, el señor, el ingeniero, era ingeniero Nicanor, primer rector de la universidad. ¿Cómo era él, cómo era la personalidad de él? Era una madre completa. Una madre. Sí. Él entraba, él no tenía más con quién conversar, porque Marcos Arenas Buenahora, que era el secretario, era liberal, porque a él lo habían echado, él era el rector del Colegio Caro de Ocaña. Le echaron por liberal.
Claro, porque como estaba mandando a Ospina Pérez. Claro. Y entonces hablaba con los conservadores. ¿Usted? Entonces nosotros no... Eran amigos. Sí, eran amigos. Sí. Bueno, y él fue el que les ofreció vivienda aquí en la... Claro, sí, en la misma UIS. En la misma UIS vivían ustedes. Ahí en la misma UIS, ahí vivíamos 7 estudiantes. Ajá. Ahí vivimos 7 en los años 48 y 49, los 2 primeros años de la UIS. ¿Cuándo la UIS tuvo esa casa allá del Coliseo Peralta, allá enfrente al pie de la policía? ¿Eso cómo fue? En el año 50, ya cuando se abrió el tercer año, que se iba a abrir, el tercer año, entonces obviamente allí estuvimos el primer y segundo grupo, que nosotros al fin, el cupo ese de 18, y luego 19, y luego 20, tuvo su historia, ¿no? Ajá. Porque cuando nos trasladamos a esa sede, no volvió Carlos Camargo, entonces quedamos en 18, pero llegaron 2, que fue Jaime Pradilla Sorzano y Julio Ayala Villamizar. Entonces, pues completamos los 20, que son los que la universidad da como los primeros alumnos, pero realmente... Fue así la cosa. Sí. Ya, y bueno, pues yo imagino que en esa época 20 estudiantes... en una universidad que apenas nacía, yo creo que nadie les creía, ¿no? No, nadie. Es que mire, yo tengo historias, yo soy paisano de Esperanza Gallón Domínguez, la que fue reina en el 55. Reina universal de belleza. No, reina, no la dejó el obispo Campos, no la dejó ir porque tenía que desfilar en vestido de baño, en bikini, entonces yo digo que no se podía. Bueno, y Esperanza... ¿Ella es reina de Colombia? No, de Colombia sí, reina de Colombia y América, pero en el año 55. Pero en ese año 48, ella era de San Gil, mi mamá se llamaba, no sé, está viva o muerta, no sé, Esther Domínguez de Gallón. El papá no lo conocimos nunca supimos, era como una viuda como abandonada por el marido, y ellos eran 3 hermanos. La mayor era una mujer, Eda Gallón. Sí. Un hermano de Eduardo Gallón, y Esperanza, que era la menor. La más, exactamente. ¿Y qué pasó? No, entonces me la encontré aquí aquí en Bucaramanga, porque iba a la iglesia de San Francisco Miso, porque yo he vivido siempre en ese sector, ¿no? Y yo vivía, que fue cuando ya no, en el 50 ya nos tocó tomar un alojamiento que fue en la carrera 22 con calle 16 aquí en Bucaramanga, porque lógicamente ya tenía que entregar la casa a don Bonifacio, que se llamaba el dueño de la casa, entregarle la casa donde estuvimos el primer, y no, porque no cabíamos. Y el segundo grupo fueron 19 estudiantes, de esos disertaron 4 y quedaron 15. Es decir, yo el primero y segundo grupo, ya el tercero sí ya no. Ya no sabe. No. Bueno, no sé. Entonces nos pasamos a la casa de la carrera 12 con calle 42. Con dirección Peralta, allá estuvimos frente. ¿Y allá para dónde pasamos? Allá definitivamente ya se vino aquí en el año 54, a la sede que le fue a la Facultad de Mecánica, que fue la primera donde yo me gradué precisamente. Pero usted es ingeniero químico. Yo soy químico, claro. Pero no había sino la primera construcción que... porque un solo edificio. Un solo edificio. No había, y ahí había eran las actividades que habían ahí. Perdón, una cosa. ¿Ese edificio es en el campus central de hoy? Aquí, en el campus central, ¿o no? No sé, doctor. O sea, ¿dónde quedaba el edificio mecánica? Es que era un edificio que estuvo solo. Es decir, en ese momento no había más construcciones todavía. Listo. Entonces, y es que yo como me vinculé de la universidad, porque yo en el año 54, precisamente yo me vinculé a Bavaria a hacer un curso de química cervecera. Yo soy cervecero y preparo la de tomar. Entonces, estuve ahí, ya dejé acá, salí de Bucaramanga, mejor dicho. ¿Usted se graduó en el 54? En el 54, el 3 de abril del año 54. ¿Y es la primera promoción de graduados? Es que los otros no sé si se graduaron o no, doctor. El único que sé, y eso tengo fotos de eso, cuando presentaba la tesis de grado y los amigos que me felicitaron. Es decir, hasta ahí sabe. Hasta ahí sí. Bueno, y en esa época, usted fue la primera promoción. Usted sabe que la UIS
se distingue por la exigencia académica, por la dureza. Es que, Siempre fue así. Es que precisamente ese aspecto se jugó para la adquisición fue cuando llegaron profesores alemanes, italianos, Guido Bursi, entre otros, que recuerde, un Corsa, y llegó Kinsel, que fue mi jurado calificador de la tesis de grado mía, él fue Kinsel. Bueno, el nombre no lo recuerdo, Kinsel, porque eran tres, el jurado calificador de la tesis mía fueron tres: Arturo McCormick, químico de la Nacional, pero era profesor de la naciente universidad, doctor Duarte y el doctor Kinsel, alemán. Y el presidente de tesis fue Fernando Mejía Valenzuela, que era el que manejaba la licorera. Entonces yo estuve allá trabajando en la licorera, porque nos llevó Fernando a los tres químicos que éramos nosotros, que habíamos quedado nosotros, porque nosotros a partir del tercer año quedamos 11 nomás. 11 en el último año. O sea que los otros 7 se perdieron. 9. Los otros 9. 9 se perdieron. 4 se perdieron en el 49, del 48 al 49, del 49 al 50 se perdieron 4 más, es decir, 9. Quedamos 11. Pero ya estaba la primera, la segunda, que tenía 19, después la habían desertado 4, quedaron 15. Hasta ahí sé yo, ya ahí para allá, sí, ya el tercero. ¿Y los profesores alemanes en qué año llegaron? Por allá en el año, es decir, nosotros alcanzamos a recibir en el último año, en el año 52, recibimos de Mamitsa una materia que se llamó Construcciones. Construcciones. Sí. Mamitsa. Y estaba un alemán, Guido Bursi, también llegaron. Llegó una avalancha y entre ellos, y también llegó Kinsel. Él llegó como en el 53, porque cuando yo presenté mi tesis de grado, solicité al Consejo Directivo de la UIS que tenía tesis de grado, entonces me nombraron en los jurados calificadores, entonces entre eso me nombraron a Kinsel, a Duarte y a McCormick. Y Fernando Mejía, que era el presidente de tesis, era el jefe de producción de la licorera de aquí de Santander. Y él, en el año 52, nos dijo: hagan unas prácticas allá en la licorera, y nos vimos los tres químicos, Alfonso Ramírez Pinzón, Hernando Ariza Páez y el sustituto. Nos vimos allá a trabajar, porque a mirar lo que ha llegado para montar la nueva destilería que iba a haber ahí que le tuviera datos de toda la maquinaria que tenían para eso. Entonces, eso lo hizo Fernando Mejía en el 40 y en el 52, a finales ya cuando terminamos, porque nosotros terminamos en el 52 y quedamos todos ahí. ¿A qué vamos a hacer nosotros? ¿Trabajo de dónde? Dijeron, pues que sí. Entonces fuimos donde Ciro López Mendoza, que era el director de educación de la época, y le dijimos: doctor, ya terminamos, no nos pueden grabar. Dijo: no, primero tienen que, eso no es un colegio de bachillerato que terminan 6º año y una vez le entregan un diploma. No, aquí la universidad es distinto, aquí tienen que hacer una tesis de grado o hacer un trabajo en alguna fábrica, en una empresa, y presentar ese trabajo, y eso será lo que le califica, exactamente. Entonces, pero entonces quedamos. Entonces unos que se fueron mecánicos, se fueron para Plantes Suaves, entre ellos, me acuerdo mucho uno que fue muy amigo mío, Herberto Arias, que era mecánico, ¿no? Que era de la promoción de los 11, lógicamente, ¿no? Y Ariza Páez se había ido para la fábrica de San Cristóbal de munición de Bogotá, aquí de Bogotá, de Bogotá. Y Alfonso Ramírez había quedado en la Secretaría de Patentes del Ministerio de Hacienda en Bogotá. Sí, una preguntita. Bueno, y en esos primeros años, ¿cómo era el apoyo del gobierno en plata, digamos, en dinero, para soportar a la universidad? No, ahí fue cuando, precisamente nosotros en el año, aproximadamente por ahí en septiembre del año 48, fue cuando había una plata que había en el departamento para la futura universidad. Eran como 240.000 pesos que habían dado Alejandro Galvis en esa época, que fue gobernador. Entonces, Nicanor nos recomendó
dijo, busquemos el lote para la universidad, ayuden ustedes, ahí, que oyen por allá. Pensamos en hacia Florida, ¿no? Pero dijimos, no, pero es que no, ya quédense en Florida, no es en Bucaramanga. Entonces nosotros teníamos alguna costumbre y era ir a la Perla. A la Perla. La Perla. ¿A tomar guarapo? No, había sido tienda de guarapo, sí, pero en el momento era ya de Masato, no más. Masato. Y claro que ahí tenía particularidad, ¿no? Yo no sé si se puede decir o no, ¿no? Dígalo. Que allá iban los soldados con las novias a tomarse su Masato, seguramente. Y entonces, había un compañero de Roberto Arias, que entonces, por eso digo que fue muy amigo mío. Masato. Estaba en Masato. Y digo, ¿por qué no? Porque como había estado en el tecnológico, pues sabía de la casa esa para qué era. Yo, no, vamos, me dijo Daniel, me decía Daniel, vamos, a ver, ¿qué vemos? Pues ya dije, bueno, vamos. Entonces, yendo allá, el administrador, porque eso es era de unos hermanos Navas, en el llano de Don Andrés, que se llamaba eso. Y ahí, inclusive el tecnológico había comprado en el año, se construyó en un predio que era del llano de Don Andrés también. La punta del llano. La punta del llano. Y nosotros entonces dijimos, qué mejor que nosotros quedemos aquí junto al Hermano Zapata, que ha sido nuestro refugio en los primeros días. Y fue cuando se negoció. Entonces, pues negoció, yo estuvimos 4, Ramiro Montaño, Pacho Castello, Víctor Vaca y mi persona, junto con Nicanor Pinzón, midiendo el terreno donde hoy actualmente está la universidad. Porque el señor ese de ahí que administraba ahí dijo, no, estos son unos hermanos, pero esto aquí, hablen con ellos a ver si le venden. Entonces le pasamos la información a Nicanor. Y es que Nicanor, él todos los días llegaba, como nosotros vivíamos ahí, en los 7 estudiantes vivíamos, se reunía y decía, bueno, ¿qué noticia le tenemos, doctor Nicanor? Le dijimos, tenemos una noticia, que hay esto. Dijo, pues vamos a hablar con ellos a ver si nos venden. Le dije, pues los propietarios son unos hermanos Navas. Y es allí, dijo, bueno, me parece bueno el sitio, porque quedamos junto al tecnológico, lo uno y lo otro. Entonces, fue a hablarle, entonces lo contactó y entonces estuvimos midiendo el terreno y compramos 92.000 metros cuadrados. A 2 pesos el metro fueron 184, y había el presupuesto para eso, que eran 240.000 lo que había. Entonces alcanzaba la plata para eso. Entonces se compró, pero entonces ya después que ya no había la plata para la construcción, entonces hay una cuestión casi resuelvo su pregunta, doctor, que el gobierno ni las autoridades aquí se interesaron por los representantes nuestros, mejor dicho, a pedirle al gobierno que apoyos económicos, ¿no? ¿Y usted algún día se echó un discurso para pedir presupuesto para la universidad? Porque el doctor Nicanor me dijo, pues, es decir, a mí me escogió el doctor Nicanor, ¿sabe por qué? Porque como él sabía que yo había estado en la escuela de minas, yo tenía escuela ya formada, y entonces, y él sabía la rigidez que era esa escuela de minas. Entonces, a mí prácticamente yo fui la mano derecha de Nicanor, y Guarentino también. También, sí. Entonces fue cuando se negoció la... ¿Y usted se echó el discurso pidiendo plata? Pero entonces, como se había comprado ya, entonces, no había plata, entonces fue cuando le di lo que le mostré ya, doctor, de la locución radial que hice, invocando a los santanderianos a que le hicieran fuerza a los representantes para que dieran platica para la universidad. ¿Por qué no hacemos una cosa? A mí me gustaría, si usted me permite, yo leo el discurso. Claro, doctor. El discurso que echó el ingeniero para... En mayo del 49. Mire, sí, en mayo del 49, este discurso echó el ingeniero por la radio. Por la radio. La Asamblea Estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, deseosa de hacer conocer del pueblo santanderiano la delicada situación económica que actualmente atraviesa esta universidad por causa de la poca atención que de ella se ha tenido tanto en el gobierno central como en las cámaras legislativas,
hace saber, primero, que el aporte nacional correspondiente al año en curso de 136.000 pesos ha sido congelado por el Ministerio de Hacienda, impidiendo de esta forma la iniciación de compra e instalación de los laboratorios, equipos y maquinaria que a una universidad técnica del tipo de la nuestra le son tan indispensables. Segundo, que la representación santanderiana a las cámaras ha permanecido indiferente ante este delicado problema, no interesándose como es debido por la inclusión de la universidad dentro del presupuesto nacional para la próxima vigencia, según Ley 143 de 1948, lo cual significa irremediablemente la quiebra para la universidad, constituye la base primordial de financiación de construcciones, laboratorios, maquinarias, etcétera, sin las cuales es imposible para la universidad poder continuar labores en los próximos años. Los universitarios santanderianos hacemos un fervoroso y patriótico llamado al pueblo, a las entidades públicas y privadas, a los colegios particulares, a la prensa hablada y escrita y a todo colombiano de buena voluntad para que se interese por esta difícil crisis de la universidad y no la deje perecer, ya que ella en sí constituye el ideal máximo del esfuerzo, la cultura y el progreso santanderiano. ¿Qué discurso? Yo creo que nosotros hemos heredado todas las generaciones de universitarios. El cariño por la universidad que yo tenía era tan inmenso que me salían esas palabras ¿no? Sí, esto lo heredamos, todas las generaciones de UIS hacemos parte de este discurso. No estaba equivocado yo. No estaba equivocado usted. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y entonces, ¿no había mujeres? No hubo en los... es decir, la primera mujer entró en el año 53, ya cuando nosotros habíamos terminado, pero durante el tiempo que estuvo no hubo ninguna mujer. ¿Cecilia Reyes? No, ella entró en el 53 y se graduó en el 58. Ella es la primera química como mujer, eso sí es. Y la ingeniera Cecilia Reyes de León. Cecilia Reyes de León, es la primera. Que fue rectora de la universidad. Sí, fue rectora después, sí, ingeniera de química, sí, como mujer. Y simultáneamente hubo una, que no recuerdo el nombre en este momento, que fue eléctrica, pero también compañera de Cecilia, del mismo año, mejor dicho, el 53, pero de la Facultad de Electricidad. De mecánica sí no conocí ninguna mujer, no conocí en la universidad. Bueno, y entonces el único edificio que existía era el edificio de mecánica. La Facultad de Mecánica. El auditorio así ovalado, ¿ese ya existía, no? No. Salones rasos, sí. Es decir, cuando fue la tesis mía, cuando fue la sustentación de tesis, que tengo fotos de yo sustentando la tesis, ahí pusieron un tablero, y entonces yo dibujé el diagrama de la maquinaria que se utilizaba para la fabricación de whisky. ¿De whisky? De whisky, que fue mi tesis de grado, ¿no? Y entonces, eso me valió en parte para que Nicanor me recomendara, porque Bavaria estuvo interesada en hacer whisky en el país, pero lógicamente no cuajó la idea, pero sí estuvieron, es decir, Nicanor me dijo, allá puede que les interese la cuestión de pronto, pero allá habían era alemanes, el doctor Bushing y eso, ellos la cerveza, no había ambiente pues para que se hiciera una fábrica de licores, de whisky aquí en el país. Sí. Y además las licoreras, como los departamentos vivían de eso, entonces el aguardiente se les acababa, entonces nadie podía patrocinar una cosa, y eso es muy costoso, era muy costoso. Bueno, y en el caso de la universidad, en esos tiempos, digamos, ya me dijo que la calidad era buena, ¿no? Que la exigencia era buena porque eran alemanes. Sí. También me parece muy interesante ese flujo de extranjeros, ¿no? Se notaba, era una cultura abierta, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo era la cultura o no? No, es que
Es decir, nosotros como prácticamente, profesores de química, por ejemplo, fueron Antonio J. Pinto, que era de la de Pinto, es decir, profesores Ciro Duarte Pacheco. Ciro Duarte Pacheco. Y ellos eran colombianos. Ellos sí eran colombianos, sí. Y Antonio J. Pinto y Duarte, esos estuvieron en Estados Unidos haciendo unos cursos de mecánica. Entonces Antonio Pinto trató de ser decano de la Facultad de Mecánica, Antonio J. Pinto, que era de los Hipólito Pinto, de la gaseosa y Pinto, era el ingeniero Antonio Pinto. Y entonces él también quiso mucho la universidad. Ya hay doctores, en el segundo año sí ya nombraron decanos. Es decir, me olvidó, omití ese que en el año 49 ya los primeros decanos fueron Pardo Ordóñez, Hernando Pardo Ordóñez de electricidad, Lelio Martínez Villalba de química. Ese Lelio Martínez Villalba es de la empresa esa, de la Constancia. De la Constancia. Exactamente, sí. Esos fueron los tres. Los decanos. Los decanos, sí. El consejo directivo de la época era únicamente el rector, el secretario de Educación y el gobernador. Eso era. De la parte del departamento, dos representantes de la asamblea, que era Ramiro Blanco Suárez y Carlos B. Rey. O sea, dos representantes de la asamblea. De la asamblea hacían parte del consejo. Hacían parte del consejo. El rector del colegio de San Pedro, el padre Giraldo. Y formó parte también, no lo pueden dejar por fuera, el doctor Julio Álvarez era un rector del Tistama Zapata. No había representante de los estudiantes. No había representante. No había. Eso lo hubo fue después, como en el año 50, que ya se conformó con otros personajes y ya entró a formar parte del consejo el representante de los estudiantes. Bueno, y la universidad, cuando empezó a ser en la sede que hoy tiene, era muy lejos de la ciudad, digamos así. Es que todo esto era el llano de Don Andrés. Era la punta del llano. ¿Cómo hacían los muchachos para venir a estudiar? Pues a pie. Porque el transporte, pues no había un transporte, porque es decir, eso era desolado. ¿Qué pasajeros llevaban para allá si no había gente? La casa esa famosa, el día de la 30 con 14, esa era una casa. Precisamente por eso le dieron el permiso que fuera para esa actividad, ¿no? Y quedaba lejos. Es que estaba alejada de la ciudad. Y eran las dos únicas construcciones que habían, que fue esa y el Dama Zapata y la Perla, claro, la Perla también. El Dama Zapata jugó un papel importante. Muy importante. Sí. En la creación de la UIS. En la creación de la UIS, sí. Porque el rector, partiendo del rector, que como le digo, en el año 40 le colaboró a Mario Galán Gómez para la ordenanza en que se creaba la Facultad de Ingeniería Industrial, se llamaba en esa época, no era UIS, era Ingeniería Industrial. Entonces, doctor Julio era un loco, le decíamos el loco Julio. ¿Y por qué era loco? Porque era la idea de hacer una universidad. Estaba obsesionado. Sí. Y él, si los directores de educación lo llamaban para eso, él estaba atento allá a atender. Lo llamó Pacho García Valderrama y estuvo atento. Julio Álvarez Cerón, español. Español, que él fue enemigo de Franco y él perteneció a una escuela de artillería de Segovia, en España. Ajá. Pero entonces cuando subió Franco al poder, él era del Frente Popular de Izquierda de España. Ajá. Entonces le tocó salir porque ellos eran de tendencia como comunistoide. Entonces allá los curas son muy apreciados, ¿no? Y es más, se dice, eso sí, no es, que él le tocó salir disfrazado de cura. Ajá.
porque si no Franco Lo pasaba. lo pasaba. Bueno, vamos a aprovechar un pequeño descanso para mostrar unos documentos originales supremamente interesantes. Por ejemplo, aquí está el carnet de estudiante de Luis Daniel Chacón. Y era un cuadernito que tenía varias hojas, o es un cuadernito que tenía varias hojas, y en cada año el rector le ponía un sello y firmaba, ¿no? ¿Cuáles rectores firman aquí? Ahí firma, en los 2 primeros años, el 48, el doctor Nicanor Negra. En el 49, lógicamente, él. En el 50, Luis Castellanos Tapias. En el 51, Eduardo Caro Caicedo. Y en el 52, Ernest Mazar, el alemán. Hasta ahí, porque hasta ahí estudié yo. Ya después, lógicamente, no me firmaban carnilla porque ya... Claro, ya había salido, usted ya era egresado. Ya era egresado, de la Facultad de Ingeniería. Sí, exactamente. De la Universidad Industrial de Santander. Con gran orgullo. Con gran orgullo. Bueno, y esta foto corresponde a los 11 primeros egresados, 4 ingenieros mecánicos, 4 ingenieros eléctricos y 3 ingenieros químicos, y el rector Nicanor Pinzón Negra, que había sido el primer rector, que en ese momento había vuelto a Bavaria después de salir de la rectoría de la UIS. Aquí están en Bavaria. En Bavaria, en la calle 28 con carrera 13. En Bogotá. En Bogotá. Estos son los 11 primeros. Sí, la primera promoción. Grabado, no sé si promoción. Soy primero, sí, pero de terminación de estudios, eso. Y aquí tenemos el original de el diploma de ingeniero químico que le concedió la República de Colombia, Universidad Industrial de Santander. Confiere el título de ingeniero químico a Luis Daniel Chacón Plata. En testimonio de ello le expide el presente diploma en Bucaramanga el día 3 del mes de abril del año de 1954 y lo refrenda con los sellos respectivos. Y están ahí las firmas y sellos, ¿no? Está la firma del rector de la universidad, del jurado calificador y del secretario de la universidad. Secretario de la universidad. Y otro documento también muy importante, esta hoja, es ¿qué es esta hoja? Una locución radial. La locución radial, pero esta es la hoja original. La que usted utilizó. Ese es el papel original, papel original que utilizó en mayo de 1949 para pedir recursos para la universidad. Interesar al pueblo para que le pidiera a sus representantes los recursos económicos para que no naufragara la universidad. Para que no naufragara la universidad. Este es el papel original, el del discurso original. Bueno, muy interesante. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo era Bucaramanga en ese tiempo? ¿Cómo era la vida en Bucaramanga? Año 1948, 49. Una vida de pueblo, prácticamente. Sí. Industrias, la constancia. La constancia. La panadería Trillos. También. La panadería Trillos. Sí, la panadería Trillos tiene una historia. Y recuerdo mucho que por allá en el año 35 que se abrió la carretera de acá a San Gil, de Bucaramanga a San Gil. Venían gente, yo conocí a Bucaramanga en el año 45. Por allá en el 35 venía gente amiga, nos llevaba pan Trillos, y era la gran presentación era el pan Trillos que llegaban a uno. Claro. Y yo después cuando vine acá, claro, salí con el famoso pan Trillos. Y es que yo tuve una oportunidad, que yo en el año 52, precisamente cuando estaba haciendo el último año en la universidad, tuve un amigo que administraba los molinos de trigo de Pablo Trillos en Suratá. Y entonces aproveché porque allá tenía maquinaria que tenía molienda, que era lo mismo que en la tesis mía se iba a hacer. Entonces tuve a primera mano como una experiencia de mirar cómo se separaban con unos tamices
los gránulos de unos gruesos, otros delgados, de acuerdo, y los finísimos, que lógicamente en cervecería se trataban también la misma la cebada. Entonces, posteriormente, pues porque cuando entré a Bavaria, entonces estuve allá en Suratá y conocí eso, y conocí donde ellos morían los trillos del trigo, que morían para su producción. Bueno, y ustedes, esa primera generación, digamos, ¿había algún deporte que practicara? Sí, precisamente, doctor, en el 48, el doctor Nicanor dijo, ustedes vincúlense a todos los que quieran, los inviten a hacer presencia de la universidad. A hacer presencia de la universidad en la ciudad. En la ciudad. Entonces, imagínense, nosotros con 20 alumnos para hacer un equipo de basquetbol era como tan complicado. Yo sí había sido jugador, pero mi estatura no me permitía, ¿no? Pero formé parte del equipo de la universidad. Sí, de basquetbol. Y entonces nos dieron camiseta en la Secretaría de Educación, nos dieron camiseta porque fuimos allá a decirle a Pachito que nos diera que nosotros, y nos dieran un balón porque no teníamos con qué jugar. y música, toda esta cosa. Música hubo, pero fue un conjunto por allá en las fiestas del año 52 que se hicieron la fiesta, que que ya hubo reina aquí, la reina de la universidad. Hubo semana universitaria en el 52, sí, en el 52. Con reina y todo. Sí, con reina y todo, sí. Sí. Entonces, hubo un conjunto que animamos, es decir, yo tocaba medio triple, por ahí por ahí tengo una foto, yo tengo todo eso. Es decir, y entonces fue como así el inicio pero era una música, había unos costeños, Rafael Peinado, que tocaba, era como costeño, entonces tocaba eran estos timbales, yo no sé cómo llaman eso, tambores. La caja. Eso, sí. Y había otro que tocaba flauta, un clavijo, que era de la segunda promoción, eso, porque como fue en el año 52. Y la reina es, el nombre no me acuerdo. La reina era una señorita de la ciudad. De la ciudad. Sí. ¿Hubo reinado o de una vez reina? No, una vez reina, es de Adeo. Eso era, no era de ni nada. Era de la universidad, sí. Y el edecán, lógicamente eso fue ya, inclusive en el año 52, el edecán que tuvo la reina fue Guillermo Camacho Caro. Porque era... Guillermo fue muy buenos amigos con Guillermo, sí. Porque él fue de la segunda promoción. Él fue de la segunda ingeniero químico también. Ingeniero químico, que fueron 5 ingenieros químicos de esa segunda promoción. Alfonso Higuera, Guillermo Caro, Miguel Castellanos, hermano de Luis Tapias Castellanos, que había sido rector de la UIS, Manuel Aranguren, Guillermo Camacho, sí, 5. Después Guillermo Camacho fue el fundador de la Escuela de Ingeniería, o de la facultad, se llamaba, de Ingeniería Industrial de la UIS, pero él viene de Ingeniería Química. Él viene de Ingeniería Química, sí. Él fue el grupo de los 5 ingenieros químicos que salieron en el año 53, terminamos en el 52, terminó en el 53. Bueno, y la ciudadanía bumanguesa, ¿cómo veía a la universidad y cómo los veía a ustedes, a los hijos? Pues volviendo al cuento de Esperanza, entonces me encontré con Esperanza saliendo de la misa en San Francisco, que no estaba terminada, le faltaba la cúpula de la iglesia, no estaba completa. Entonces, como éramos amigos de San Gil, entonces le dije, me encontré con ella y saliendo de la misa, caminé con ella por la carrera 22, ya por ahí en la 22 como con calle 23. Barrio muy bonito cuando eso. Sí, muy bonito, porque hoy en día son zapaterías, era residencial, era muy bonito. Residencial. Bueno, y entonces le dije, ¿usted qué hace? Me dijo, yo estudio en Escolombia porque yo quiero ser secretaria, bilingüe, porque en ese tiempo eran las secretarias para llevar a pulso las cuestiones ahí, y la que contestaba el teléfono, ¿no? Porque no había celulares. Entonces,
y dijo, yo quiero ser secretaria. Bilingüe. Y me dijo, ¿usted qué hace? Me dijo, Daniel, ¿usted qué hace? Y le dije, no, yo estoy estudiando en una universidad. Dijo, ¿qué universidad puede haber aquí en Bucaramanga? Entonces, incrédula. Y yo, pues sí, estoy estudiando en una universidad. Dijo, no, eso debe ser un apéndice allá del Instituto de Dámaso Zapata. Le dije, no, que va, pues allá tienen su grado, ya en sexto año, ya ¿qué más apéndice? Pues, es la universidad, verá. Le dije, bueno, así pasó la cuestión y no. Además, las señoritas estudiantes de las Pachas, que llamaban de Francia, decían, uy, vamos a tener ahora sí que nos cambian los bombillos de la casa, porque es eléctrica, vamos a tener los mecánicos que nos cambian las llantas del carro y los químicos que nos lavan la ropa. Entonces, no nos querían a nosotros. ¿No nos querían? No, nos tenían como que fuéramos, es decir, unos estudiantes ahí como cualquiera, ¿no? Es decir, no, común y corriente, pero que en son de burla nos dijeron eso, nos decían... O sea, ustedes fueron muy valientes, ustedes tuvieron que soportar... Sí, muchos, es decir, como que desprecio de la sociedad, ¿no? Desprecio de la sociedad. Es que además, nosotros pensamos hacer, es decir, cuando terminamos el 52, haber hecho, digamos, en el Bucarica, que era el Hotel Bucarica, y nos dijeron que no, eso no prestaban, eso no lo prestaba. Intentamos en el Club de Comercio menos, porque eso era la gente negra. ¿Teatro Santander? El Teatro Santander, no. Tampoco, no. ¿Y dónde hicieron el grado entonces? No, es que no hubo. No hubo. Es decir, el centenario de esa época, inclusive a raíz precisamente de este autor, la cuestión de la vinculación de que todo, Nicanor nos dijo, cualquier cosa, entonces cuando sacamos un equipo de básquet, como le decíamos, de 20 ahí escogimos los mejorcitos que podíamos mover la bola. Y entonces, el doctor, don Vicente Díaz Romero, era el dueño del Café Centenario, y él era el presidente de la Liga de Baloncesto aquí de Bucaramanga. Y entonces el doctor Nicanor me dijo, métese allá, veamos el equipo, y nos rolean, y meten muchos goles, pero no importa, lo importante es competir y que digan que está jugando la universidad. Entonces nos inscribimos para un campeonato que hubo. Entonces el doctor Nicanor me dijo, pregúntale a don Vicente que si necesita a alguien que trabaje con él. Dijo, entonces le dije a don Vicente, usted no necesita que alguien trabaje con... Digo, sí, necesito un fiscal. Digo, entonces yo sirvo para el fiscal. Entonces fui y iba a representar a la universidad como fiscal de la Liga de Tejo. Entonces, en la Liga de básquet. ¿De básquet o de Tejo? No, de básquet. Es que después fui presidente de la Liga de Tejo aquí de Santander. Eso fue ya más tarde. También en representación de la UIS. No. Bueno. Entonces, la idea del rector Nicanor era que la UIS participara en todo evento que hiciera. Y hubo un evento que para mí fue muy gratificante, un evento en el año 48 en el Teatro Garnica, que muy fue bonito. Una presentación que hicieron unas alumnas del Colegio Santa Teresita, del Colegio María Auxiliadora, menos el colegio de estas belenitas de las huellas sino franciscanas, porque son de exactamente. Entonces ya no. Y ahí conocí a una novia que tuve. Ajá. Pero entonces fue un noviazgo que fue a carta porque ella era interna. Yo era la que recitaba de repente al Colegio Santa Teresita, que quedaba en la calle 37, al pie de la Gobernación. Sí. Ahí quedaba el Colegio Santa Teresita. Y el noviazgo era con cartas. Con cartas, exacto. Y tenía el cartero, que era un amigo, Álvaro Villabona, que fue de los 11, de los 20, no de los 11, porque no terminó, él se retiró, él fue de los 4 que se retiraron en el 48, 49, que no volvieron. Y él era el cartero, porque tenía una amiga que era externa, y entonces ella, por intermedio de ella, llevaba las cartas allá a Zoraida, se llamaba. Ya, Zoraida. Bueno, una preguntita, ahorita habló del Teatro Garnica, que era tan bonito, sí, ¿no? Que tenía balcón. Sí, eso era una cuestión, era... Muy bonito, yo me acuerdo. ¿Había actividad de cine en Bucaramanga en esa época?
Sí, sí, había. Sí. Había, ahí se presentaban, pero más que todo ahí presentaban una cuestión como zarzuelas y cosas de esas. Zarzuelas. Porque el Consejo, Compañías. porque el Consejo Peralta estuvo también, hacía esas actividades, pero como estaba tan retirado de ahí, entonces venían compañías y llegaban era ahí al Teatro Garnica. Y es que era muy bonito, porque eso era a estilo europeo, eso que ve uno ahí con balcones. Ya. Ah, bueno, ¿y qué otra cosa nos cuenta de aquella época? Pues, la compra de la perla. La compra de la perla, ¿cómo fue eso? Pues al fin se definió que se compraron a 2 pesos a 2 pesos 92.000 metros, 9,2 hectáreas. Y entonces, pero creo que no se construyó empezó a construir en el año 53, empezaron. 53. Ya ¿Con Rojas Pinilla? Con Rojas Pinilla, que había hablado el 13 de junio, sí. Y entonces se empezó a construir y fue cuando ya la primera que hicieron fue la Facultad Mecánica, fue el primer edificio que hubo aquí en la UIS, la Facultad Mecánica. Sí. Bueno, y esa época terrible de la violencia ahí, cuando la caída de Laureano y todo eso, o sea, a usted les tocó la caída, la muerte, el asesinato de Gaitán, y la caída del gobierno de Laureano. Sí, sí. Eso tuvo que haber sido tremendo en todas las épocas, ¿no? ¿Cómo se vivió ahí en la universidad? Pues es que como el golpe militar fue en el año 53, yo ya estaba por fuera de la universidad, exacto. ¿Pero ese tiempo anterior fue terrible aquí o era tranquilo? No, eso era terrible. La pugna, como le decía el doctor, eso, una pugna liberal conservadora terrible entre la asamblea con mayoría liberal sí, pero el gobernador, por ejemplo, conservador. Ya. Entonces, ¿Y los estudiantes también estaban divididos políticamente o no? Es decir, habíamos liberales conservadores, pero dijimos, la política la damos aparte. Vamos a trabajar todos por una ideal que es la Universidad Industrial de Santander. Qué bueno, o sea, se pusieron de acuerdo, no somos liberales y conservadores, pero no vamos a pelear. Exacto, para nosotros no existe esa polémica tan terrible que había en esa época. El objetivo era uno. Uno, es la Universidad Industrial de Santander. La UIS. Sí. Qué bueno. Sí. Eso yo creo que contribuyó mucho a que realmente surgiera la universidad, porque donde ustedes se pongan a pelear... Sí, entonces... Se acaba. A lo mejor sí, porque había muchas cosas que... Es más, nosotros desafortunadamente lo perdí. Hicimos un plebiscito en el año 48 de toda la ciudadanía firmada por los gerentes de las distintas entidades aquí, pidiéndole auxilio al gobierno. Y ahí hablábamos de que no había distingos de que eso era una obra liberal ni conservadora, que era una obra de Santander para Santander. La UIS era una obra de Santander para Santander y lógicamente para el país, exactamente. Que no tenía nada que ver con la política. Pero que ajena a la política, exactamente. Qué bueno, o sea que la UIS tiene también una herencia interesante, no fuera de la política, digamos así. Sí, sí. En ese sentido, en el sentido de la pugna. No, ajeno a esa situación que se vivía. Porque es que decíamos que sacamos, la pelea, y ¿quién gana? Ambos pierden en la guerra. Entonces en el año 53 sí subió Rojas Pinilla. Pero hay un dato, una cuestión que yo, antes de ser estudiante, por allá estando en San Gil, por allá en el año 43, 44, yo pertenecí al Comité Juvenil Conservador de San Gil y me hice muy amigo de Samuel Moreno Díaz, el papá de los Moreno que se casó con la nena Rojas. Sí. Exactamente. Y eso tal vez eso sirvió para que en el futuro, estando yo ya en Honda, en el año 55, entró una llamada, ya estaba gobernando Rojas Pinilla, entró una llamada del Ministerio de Fomento, allá a la gerencia de Honda, de Bavaria, que necesitaban al ingeniero Luis Daniel Chacón Plata. Entonces vino Olga Sarmiento, me acuerdo mucho, la secretaria, y llegó, me llamó por el interno, ahí al laboratorio, ahí en Honda,
y me dijo que por aquí lo necesitan del Ministerio de Fomento. Pero dígale, no tengo, diga que me llamen después o que me dejen un teléfono. Entonces, bueno, pasó así. Después ella habló allá y yo, no sabe qué convino. Entonces me dijo Olga, me dijeron que lo iban a llamar tal día a tal hora. Le dije, bueno, entonces ya estoy. Entonces llegó el día y la hora y estuve ahí, me fui del laboratorio a la gerencia, allá a esperarla, y salió la llamada. Entonces me dijo, es que ha sido seleccionado usted junto con otro ingeniero mecánico para que vayan a hacer un curso y para que vean una instalación de la planta de fertilizantes que se va a montar en Barranca Bermeja. Ferticol. Tal vez sí, doctor. Ajá. Entonces, a mí me sonó y le dije, pues lo que pasa es que voy a pensarlo porque es que yo estoy trabajando ya en Bavaria, ya es una cuestión que es segura, ya no tengo, y eso, y estaba recién casado, ¿no? Lógicamente, sí. Estaba recién casado. Estaba juicioso. Sí, entonces dije, no, irme yo, y el programa era 2 años por fuera, pero tenía que ir solo, y eran un año en Italia, 6 meses en Canadá y 6 en Suecia, por allá. Entonces, no, el programa no me suena. Entonces, sin embargo, yo viajé a Bogotá y entonces fui allá al ministerio, no me acuerdo en dónde quedaba. Les dije, yo le agradezco mucho y la designación para ir allá. Mi amigo Heriberto Arias, mecánico, él sí se fue para allá. Y por allá, en el año, era para irnos en el 55, ya para allá, para Canadá. No, Italia primero. Italia primero. Entonces, él, inclusive, tengo una tarjeta, Heriberto me mandó una tarjeta de Capri, por allá de Capri, allá. Me dijo, mira lo que se perdió, me decía, ¿no? Entonces, después, sí, en todo caso que la gota, ¿verdad? Y él sí estuvo los 2 años allá, porque él estaba soltero, no se había casado, es decir, pudo viajar, y entonces estuvo los 2 años por allá y volvieron, y estuvo trabajando allí en el montaje de la planta de fertilizantes, Ferticol, Ferticol, sí. Qué bueno. Y entonces, yo no utilicé esa designación que me han hecho. Ya. Bueno, y durante toda su vida profesional, digamos así, estuvo en Bavaria y todo esto, ¿tuvo nexos con la UIS o no? Yo no. ¿Y usted no? No, porque después de Honda, ahí estuve del 54 de septiembre del 54 hasta el 58, al mayo del 58, me acuerdo mucho. Y ahí me trasladaron a Buga. Buga Valle. A Buga Valle, exactamente. Es decir, me fui alejando aquí de Santander. De Santander, exactamente. Pero usted siempre guardó aquí no, es que sí. Es que más, yo recomendé a algunos ingenieros químicos de la UIS para que ingresaran a Bavaria. Eduardo Parra, Héctor Torres Manrique, algunos mecánicos. ¿Usted era un agente de la UIS? Prácticamente sí, la UIS es lo máximo que puede haber para nosotros. Y entonces estuve en Buga y de Buga me trasladaron nuevamente aquí a Bucaramanga y aquí en Bucaramanga me trasladaron a Vitama y en Vitama estuve también. Es decir, mi trayectoria en Bavaria fue aproximadamente 28 años en total. Yo fui gerente de Bavaria en Vitama, de la cervecería de Vitama. Fui gerente de producción aquí de la fábrica de Bucaramanga. Terminé siendo gerente general aquí de fábrica también de Bucaramanga en el año 81, que fue cuando salí jubilado. No quise trabajar más. Después de ahí yo fui me mandó a Bavaria, el doctor. El grupo Santo Domingo me mandó a Bavaria, que era de Bavaria, los dueños de Bavaria en esa época ya. Me mandaron en 80 a mirar unas cosas que necesitaba la empresa, la introducida aquí
el enlatado de cerveza en lata de aluminio. Entonces nos mandaron a 4 ingenieros a Estados Unidos, a México. Allá estuvimos 15 días y 15 días en Estados Unidos, en Tampa, Orlando, y Jacksonville y en New Orleans. Allá estuvimos, porque eran las plantas donde tenían la Budweiser. Budweiser, allá, exactamente. Entonces, y trajimos, y dimos el informe acá, y entonces inclusive Mario ordenó que nos dieran una gratificación de 100.000 pesos por haber hecho el trabajo y que iban a adoptar ese sistema y no iban a adoptar el sistema porque inicialmente se pensó en caneca de hojalata con un spot de aluminio, pero eso fracasó completamente porque se oxidaba la cerveza. Entonces eso, el aire con la cerveza no la llevan porque se coge mal sabor. Entonces, más bien el aluminio, y entonces fue cuando Bavaria, en vez de tener el programa del ataque como lo hizo México, que precisamente México tuvo grandes pérdidas, y entonces las devoluciones de cerveza eran tremendas, porque mala calidad. Y entonces, pero no se metían en el programa de aluminio porque habían hecho una gran inversión en lata. En la otra. En la otra. Entonces, después sí se metieron, pero aquí nosotros recomendamos de entrada que no fuera aluminio, ¿verdad? Y eso es lo que está actualmente, que salió precisamente en el año 81, cuando yo salía pensionado. Qué bueno, qué bueno. Esa fue la última. Bueno, pues a mí me parece que por hoy tenemos suficiente, y sobre todo para descansar, pero yo sé que todavía hay muchas cosas interesantísimas que contar sobre la vida de la universidad, sobre la vida de un egresado de la UIS claro que yo debo agregar que hubo una sede alterna también de la carrera 12 con 4169, que fue en la calle 371261, que fue donde estuvimos nosotros los de último año, y allá donde recibimos la clase con Mamitza, aquí en la 37 con 1261. Al pie de la Casa Bolívar. A la Casa Bolívar quedaba bajito, exactamente, sí. Ahí. Y a propósito, el profesor Mamitza Bayer era músico. Sí, era músico. ¿Y usted lo escuchó? No. Es que sí, ya nosotros la actividad con él fue la del último año nomás, en el año 52 ya. Ya después ya seguí con mi curso de cervecería que la hice con un alemán en Bogotá, en Bavaria, Wilhelm Schmidt se llamaba nuestro profesor de química cervecera. Entonces, y en 54 me fui a Honda, ya es decir, salí yo de acá de Bucaramanga. Entonces, bueno, ingeniero y de Luis, ¿no? Yo me siento muy agradecido por la generosidad suya de venir y hablar sobre estos temas, y yo comparto su emoción, su amor por la Universidad Industrial de Santander. Que sigue vivo todavía, ¿no? Que está vivo, sí. ¿Usted qué quiere decirle a los estudiantes, por ejemplo, de la universidad? Es decir, lo que diría es que yo creo que si uno ama a una institución, uno hace lo que sea, pero honestamente, lógicamente, siguiendo los caminos correctos, no. Eso hace, porque si no las obras, si son flaquean porque no son honestas, entonces no prosperarán. Eso, tarde o temprano fallece. Entonces un mensaje a los estudiantes. Amar a la universidad, y amarla es brindarle el cariño que necesita. Estudiar duro, ¿no? También toca, ¿no? Claro, mi consagración, obviamente. Sí. Cuando uno es estudiante, amar a la universidad es estudiar duro, ¿no? ¿No le parece? Claro, sí. Sí, porque para ser un profesional bien capacitado, ¿no? Sí. Porque si no se ama, como que las cosas se toman muy como pasó con un primero
aspirante, Carlos Camargo, que hablo mucho de él, porque él es que jugaba cartas ahí cuando estaban dando la primera clase. Es decir, él tomó eso de la universidad no como con el entusiasmo, con el cariño de hacer una universidad, sino como que ir a buscar compañeros para jugar cartas. Entonces, da pena como decir eso, pero realmente eso sucedió. Desafortunadamente sucedió. Y claro que hubo 4 que lo alcoholitaron, ¿no? Víctor Vaca, Pacho Casallegos y Peinado eran los que lo alcoholitaban ahí para el juego de cartas, mientras estaban dictando la clase. No. Terrible. Bueno. En todo caso, le agradezco, doctor, su invitación y me place mucho porque realmente es el tema que siempre me apasiona, ¿no? Sí. A mí me apasiona la familia y la universidad. La familia y la universidad. Sí. ¿Y cómo es la familia? ¿Cuántos hijos y todo esto? Fuimos 8 en total, uno que murió de 16 años, y vivos actualmente son 7, de los cuales uno es ingeniero aquí de la UIS civil, el que está allá, Fernando, y otros son arquitectos de Santoto, de la Universidad del Norte en Barranquilla. Qué bueno. Sí. Otras son odontólogas, una es nutricionista de la UIS, Ajá. la menor. Sí, ¿Y los nietos? Nietos, todos, hay unos por allá en Australia, otros por allá en Inglaterra, y la mayoría aquí también, son 15 nietos, ¿no? ¿Tiene algún nieto en la UIS? Voy a tener un nieto. Sí, bueno. Carlos David Chacón. Carlos David. ¿Y Jorge Enrique? Jorge Enrique también es de acá. Él está actualmente, Jorge Enrique Chacón Cañón. Ese es actualmente. Él está en Sydney en este momento. En Sydney, Australia. Sí, Australia, ya es que aprendiendo inglés. Qué bueno. Sí. Pero el que está aquí de candidato es Carlos David Chacón, que es... Y el que está en Australia es estudiante de la UIS. De la UIS. De ingeniería. Industrial. Ingeniería industrial, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues que nos vaya bien. Sí, claro. Sí. Yo le doy buenos consejos, bueno, doctor. Es un placer, muchas gracias por su invitación y con mucho cariño cuando quiera. Lástima que se vaya, doctor. Usted sí realmente es muy humano. Se me parece mucho a Nicanor, oiga. Sí. Qué bueno. En el modo de ser. Bueno, una cosa que me encantó de lo que hemos hablado hasta ahora es que yo no sabía nada de Nicanor. Y qué hombre, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Es que una persona que él, ganándose 800 pesos, se vino a ganar 600 aquí en la universidad, porque él quería mucho. Y en parte le influyó Pachito García Valderrama, que le dijo, si es santanderiano, hay que hacer todo por Santander. Qué bueno. Sí, bueno, entonces,